Hola alumnos y alumnas, hoy día vamos a hacer el auxiliar 7 de resumen, donde vamos a ver como la última parte o el último repaso posible de Simplex y finalmente vamos a utilizar Branch and Bound, ¿ya? Que es parte del tópico de programación entera. Lo primero que nos piden hacer es resolver la relajación lineal de este problema que está acá, utilizando el método simplex. ¿A qué me refiero con la relajación lineal? Es que si se dan cuenta, en el problema nos piden que x1, tanto x1 como x2, sean variables enteras, ¿ya? Y bueno, el método simplex no nos asegura que vamos a encontrar variables enteras, podemos encontrar variables racionales en la solución óptima. Entonces, para comenzar, tenemos que encontrar cuál es la solución óptima del problema y luego utilizar Branch and Bound. Entonces, la primera parte se concentra en utilizar simplex. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es transformar el poliedro a forma estándar, como lo tenemos en esta parte de acá. ¿Ya? Cambiamos maximización por minimización, modificando los coeficientes que multiplican a las variables, y luego agregamos variables de holgura. ¿Ya? Finalmente, todas las variables son mayores o iguales que 0. Luego, tenemos nuestra matriz A, que la vamos a escribir acá. La matriz A, acuérdense que son los coeficientes que multiplican a cada una de las variables en las restricciones, donde cada fila sería una restricción. El vector B, que es lo que va a la izquierda de las restricciones. Y finalmente el vector de costos, donde hay que considerar todas las variables. Que en este caso serían -1, -2, y lo que multiplica a x3, x4 y x5 son puros ceros. Entonces este sería el vector de costos. Entonces, para comenzar, elegimos una base que incluya las variables x1, x2 y x4. Yo usualmente les recomiendo partir por las variables de holgura como variables básicas, porque por la ventaja de esto que la matriz básica va a ser una identidad. Entonces no tenemos que invertirla ni nada de eso. Y ahora vamos a partir con variables que no son variables de holgura, porque así podemos llegar más rápido a la solución óptima de este problema, solo por eso. Bueno, y cuando tenemos que invertir matrices de 3x3, yo lo que hago, porque ya no me acuerdo bien, ya en verdad no he perdido tiempo tratando de acordarme cómo se invierten matrices de 3x3, simplemente lo hago con esta página que se llama matrixcalc.org. Ustedes pueden poner en Google calculadora de matrices o no sé, algo, invertir matrices online y les va a salir algo con esta página, esta es la que yo uso siempre. Ustedes escriben la matriz, si se dan cuenta que sería eh, la columna asociada a la variable x1, la columna asociada a la variable x2 y la columna asociada a la variable x4, ponen matriz inversa y se las calcula, ¿ya? Entonces, si volvemos al problema, aquí ya tenemos la inversa de la matriz con estas variables básicas, de la matriz básica con estas variables básicas. Por lo tanto, podemos asegurarnos primero si es que el punto que encontramos es realmente un punto extremo o una solución básica factible. Lo que tiene que cumplirse es que xb, es decir, los valores que toman las variables básicas, que se calcula de esta forma, tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? Aparte de cumplir todas las restricciones. Pero esto es como, por construcción sabemos que cumple todas las restricciones. Tenemos que asegurarnos de esta forma que realmente es un punto factible en el problema, ¿ya? Porque si las variables son negativas, el punto es infactible. Acuérdense que tienen que ser todas mayores o iguales que 0. Entonces, si lo empezamos a calcular, vamos a llegar a estos vectores que están acá, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, este punto no es un punto extremo. ¿Por qué? Porque no todas sus componentes son mayores o iguales que 0. Si se fijan, la componente asociada a la variable x4, es decir, la tercera variable básica, menos 63 quintos es negativa. Por lo tanto, este punto no es un punto extremo, ¿ya? Entonces, bueno, esto también para que se den cuenta que puede ocurrir que a los puntos que llegan, no es un puente, que los puntos que lleguen no sean realmente puntos extremos por este motivo, ¿ya? Pero, como les dije, por construcción, este punto cumple todas las restricciones con igualdad, ¿ya? Ustedes lo pueden comprobar si quieren, ¿ya? Por lo tanto, ya que esto no es un punto extremo, por lo tanto no es una solución básica factible, vamos a buscar otra, eligiendo las variables x1, x2 y x3, ¿ya? Entonces su matriz básica
va a ser, entonces, aquí cambiamos solamente este 1, ponemos acá un 0, y ponemos matriz inversa, y aquí está el resultado. Luego, ya calculada la inversa de esta matriz, podemos calcular también el punto extremo asociado, que si se fijan tiene todos sus componentes mayores o iguales a 0, ¿ya? Por lo tanto, aquí este sí es un punto extremo, y es un punto factible con el que podemos empezar a iterar. Lo que vamos a hacer ahora, no vamos a usar Tableau, vamos a realizar el mismo método simplex, pero esta vez vamos a movernos entre puntos, calculando el teta máximo, de una forma un poco más intuitiva quizá. Ya no tan como aplicar un método solamente que a veces uno no entiende lo que está haciendo. ¿Ya? Sin embargo, ¿cuál es el primer criterio para saber si estamos o no en un punto óptimo? Calcular los costos reducidos, ¿cierto? Entonces, los costos reducidos que deberíamos calcular acá son los de las variables x4 y x5, porque son variables no básicas, ¿vale? Entonces, calculemos C4, esto va a ser igual a C4 menos costo transpuesto de B por la inversa de B por A4, que esto es igual a... bueno, recordemos primero que el coeficiente que multiplica a x4 en la función objetivo es 0 porque es una variable de holgura. Por lo tanto, aquí solo tenemos los de los costos básicos, que sería menos 1, menos 2, 0, por la inversa de la matriz básica en este punto, 0, 1, 1, 7, 2 séptimos, menos 5 séptimos, y aquí 2 séptimos de nuevo, menos 3 séptimos, y 18 séptimos. Que bueno, es la misma matriz que tenemos acá arriba, solamente que yo tengo la pauta al lado, ¿ya? Bueno, y esto acá por 0, 1, 0, ¿vale? Lo que nos va a quedar acá es el valor de 5 séptimos. Me voy a saltar a hacer toda esta matraca gigante. Créanme nomás, el problema está bueno, ¿ya? Eh, ya, pues entonces, aquí el coste reducido es positivo. Como es positivo, yo no mejoro mi solución. Al moverme en la dirección de x4. ¿Y qué es lo que quiero decir con moverme en la dirección de x4? Es cuando yo le aumento el valor a x4, ¿ya? Manteniendo la factibilidad claramente. De hecho, tampoco la mantiene igual. La solución en este caso empeora. ¿Por qué? Porque yo estoy minimizando y al hacer esto, el valor va a aumentar en 5 séptimos cada vez que yo aumente en una unidad x4. Esto es lo que me dice como más teóricamente, o no, en verdad, más como forma de interpretar el costo reducido por si acaso, ¿ya? Cuando yo aumento x4 en una unidad, mi función objetivo aumenta en 5 séptimos. Ahora, eh, veamos cuál es el costo reducido de la variable x5. Entonces, C5 sería igual a menos CB transpuesto. Acá no va un transpuesto porque estamos calculando para un solo valor. Aquí tampoco iba uno. Pero bueno, es un detalle, ¿no? Aquí se calcula un escalar y no un vector. Por la inversa de B de nuevo, por A5, y acá también les voy a chantar el valor. Acuérdense que esto es 0. Y luego C5, el costo reducido de la variable 5, vale menos 4 séptimos, ¿ya? También lo pueden calcular ustedes, pero para no alargar tanto el auxiliar y para que entiendan como más la parte teórica de todo esto, lo chanto nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Si x5 aumenta en una unidad, entonces mi función objetivo es más chica en 4 séptimos, ¿ya?
Por lo tanto, a mí en este caso me conviene moverme en la variable x5, ¿ya? Pero es una incógnita cuánto me voy a poder mover, ¿ya? Porque necesito que el problema continúe, o sea, el punto en el que yo me mueva, la dirección en que yo me mueva, haga que continúe siendo factible, ¿ya? Yo me voy a ir moviendo en distintos puntos. Y lo que puede ocurrir, yo no puedo llegar y aumentar x5 así nomás, pues, porque hay unas igualdades ahí, entonces, eh, si yo le sumo un valor a la igualdad, obviamente se empieza a dejar de cumplir inmediatamente. Por lo tanto, las otras variables tienen que variar también, de forma de que siga manteniéndose esa igualdad. Lo que voy a hacer va a ser encontrar las direcciones básicas que me hacen variar mis variables básicas de modo que se siga cumpliendo la igualdad. ¿Ya? Acuérdense que las direcciones básicas se calculan como menos la inversa de la matriz básica por la dirección en la que me voy a mover, que en este caso es j igual a 5. Y recordemos también que por construcción, las direcciones básicas son un vector canónico con coordenada j, en este caso también igual 5. ¿Qué era un vector canónico? Puros ceros y un 1 en esa coordenada, ¿ya? Eh, pero después yo estos dos vectores como que los escalono, por así decirlo, no, los concateno de forma de que quede la dirección asociada a cada una de las variables en orden, ¿ya? Por ejemplo, en este caso voy a tener un vector 0, 1 solamente, ¿ya? Donde aquí este es la dirección de la variable 4, x4, y esta es la de la variable x5, ¿ya? Y aquí voy a tener la de 1, 2 y 3 en este vector de acá. Entonces después yo quiero tener un vector de que sea para las 5 variables, por lo tanto sea de 5 dimensiones. Luego, calculemos esto. Va a ser igual a la inversa de b, que está ahí, y la voy a copiar desde la pauta nomás, que es 0, 0, 1, un séptimo, 2 séptimos, menos 3 séptimos, no, menos 5 séptimos, y 2 séptimos, menos 3 séptimos, y 18 séptimos. Y esto se multiplica por AJ igual 5, que es la columna asociada a la variable 5 de la matriz A, que sería esta, 0, 0, 1. 0, 0 y un 1. Por lo tanto, lo que me va a quedar acá en las direcciones básicas va a ser un 2 séptimos, menos 3 séptimos y un 18 séptimos. O un menos 18 séptimos acá lo que tengo. Veamos, que parece que tengo un error. Ah, no, estoy bien. Estas son mis direcciones básicas. Ah, sí, ya me acordé. Me falta ponerle el menos que está acá. Acuérdense que era menos todo esto. Entonces, finalmente lo que me queda es 2 séptimos, o sea, menos 2 séptimos, 3 séptimos y menos 18 séptimos. Entonces, ¿cuáles son las variables de interés acá? En este caso serían solamente x1 y x3. ¿Por qué? Porque nosotros, como hemos visto antes, a por d es siempre 0, ¿ya? Por lo tanto, eh, para cualquier... Si yo tengo esto que está acá, a por x más teta d igual a b, esto se va a cumplir siempre para cualquier valor de teta. Es decir, yo puedo sumarle a mi punto infinito por esto de acá y las restricciones se siguen cumpliendo. Las restricciones de igualdad. ¿Por qué? Porque va a estar de tal forma de que al variar una de las variables básicas, las otras varían de tal forma de que siempre se cumple esa igualdad. Siempre lo que yo voy a sumar se va a restar en esa igualdad. ¿Qué es lo que me dice cuánto me puedo mover entonces? Lo que me dice eso es el hecho de que las variables x más teta d, yo voy a construir una variable x barra, por ejemplo, que es factible en el problema. O sea, lo que me dice que cuánto me puedo mover es que se tiene que cumplir que esto sea mayor o igual a 0.
¿ya? Porque todas las variables tienen que ser mayores o iguales a 0. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a buscar un teta max, el teta más grande, que me haga que x más teta max por d sea mayor o igual a 0. Es decir, este teta max lo que va a hacer, va a buscar en todas las variables y me va a encontrar justo una variable que se haga 0, ¿ya? Cosa de que si yo en esa componente, supongamos que justo en x3 se hace 0, este teta max, si yo pongo x3 más teta max por d3, justo se hace 0 y yo sigo aumentando el teta max, entonces esta variable x barrita 3 se va a hacer negativa, ¿ya? Y ahí estaría cayendo en infactibilidad. Por lo tanto, yo no quiero que esto pase, yo quiero moverme lo suficiente en esa dirección, porque acordémonos que al movernos en la dirección de la variable no básica que encontré, mi solución aumenta, o sea, mejora. Entonces, yo me quiero mover lo más posible hasta que el problema, o sea, el punto al que llegue, quiero moverme lo más posible hasta el punto en que llegue, siga siendo factible, ¿ya? Y si me muevo un poquito más, entonces dejo de ser factible, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las componentes de, la, de las direcciones básicas que me pueden hacer infactible este problema? La que está asociada a x1 y la que está asociada a x3, ¿ya? Acuérdense que esto de acá, en el fondo, es de 1, de 2 y de 3, ¿ya? No es que esto de acá sea x1 y esto x3. ¿Por qué? ¿Por qué solamente estas de acá? Porque estas son negativas. Entonces estas hacen que mi solución decrezca, ¿ya? Yo, por ejemplo, para D2 me puedo mover infinitamente, ¿ya? Y siempre va a ser positiva, porque mi variable básica x2 ya de por sí antes era positiva. Entonces si le sumo algo positivo, esto solo crece, porque sigue cumpliendo esa factibilidad. Pero en cambio, estas de acá abajo, eh, puede que eventualmente van a hacerse cero alguna de las dos variables, ¿ya? Entonces yo quiero llegar justo a ese punto de donde una de las dos se hace cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar este sistema de ecuaciones con las variables que tienen direcciones básicas negativas y nos vamos a mover en esa dirección eh, hasta que una se haga cero. Y para eso vamos a suponer el caso en que ambas se hacen cero y vamos a ver entonces cuál es el teta más pequeñito que me hace que esa variable sea cero. Porque entonces yo solamente me podría mover hasta un teta que tiene ese valor. Entonces, antes de continuar, acá tenía un x2, lo acabo de corregir, realmente un x3, porque acordémonos que las direcciones que eran negativas eran para x1 y para x3. Entonces, lo que tenemos que encontrar es un teta, el teta más chiquitito entre estos dos. Entonces, busquemos cuánto valía x1 y x3 en el punto en el que estábamos, que fue el que calculamos acá. X1 valía 3 y x3 valía 9. Por lo tanto, esto de acá es 7 medios por 3 y esto es 7 partido en 18 avos, o sea, 7 18 avos por 9. Y entonces vamos a decir aquí teta 1 y teta 3. Entonces teta 1 va a ser igual a 21 medios y teta 3 va a ser igual a 7 medios, donde claramente el más chico es teta 3. ¿Qué es lo que me dice esto? Que si yo me muevo más a un teta más grande que teta 3, si me desplazo una cantidad mayor que teta 3, entonces x3 se hace automáticamente negativa. Entonces nos vamos a mover justo hasta el teta en que x3 es 0, porque ahí el punto al que lleguemos continúa siendo factible. Bueno, acá podemos encontrar el punto al que nos desplazamos, que es el vector en el que estábamos, la solución básica factorial en la que estábamos antes, más el componente, o sea, el escalar teta que encontramos, el teta mínimo, o sea, el teta máximo que me permite desplazarme siendo factible por la dirección. Y bueno, llegamos a este vector que es 2, 5 medios, 0, 0 y 7 medios. Entonces aquí podemos concluir inmediatamente que las variables básicas son x1, x2 y x5, ¿ya?
Entonces ahora chequemos si estas variables son, o sea, si este punto al que llegamos es óptimo o no. Vamos a armar la base con estas variables y el punto debiese ser, bueno, estas dos primeras componentes y 0,01. Que bueno, ya teníamos una base súper parecida antes. Era esto mismo. Menos 3, 3, 2. 4 menos 2 algo, o 4, 2 menos 2. 4, 2 menos 1. Y 0, 0, 1. Entonces, calculemos la inversa y veamos si el punto... no, pues calculemos inmediatamente los costos reducidos. Ya, entonces aquí tenemos la matriz inversa. Solo habría que pasarla. Ya, entonces acá con la matriz inversa podemos proceder inmediatamente a calcular los costos reducidos. Acuérdense que para las variables de holgura, en este caso 3 y 4, sus costos en la función objetivo son 0. Por lo tanto, tenemos que hacer solamente lo que está a la derecha de la resta, que serían los costos de las variables básicas por la inversa, por la columna de la matriz A asociada a la variable que estamos calculando. Ya, pues entonces, si se dan cuenta, la inversa de B por este vector canónico solo nos entrega la primera columna. Por lo tanto, esto es lo mismo que menos 1, menos 2, 0, por solo esto de acá. Por menos 1 partido en 9, un sexto, y 7 partido en 18. Lo que es finalmente 1, o sea, menos un noveno, menos un sexto. Y el resto es 0. Si se dan cuenta, esto que está acá es negativo. Es negativo. Por lo tanto, menos algo negativo es positivo. Entonces, este coste reducido es positivo. Luego, acá tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes. Menos 1, menos 2, 0. Por solamente la parte del medio, ¿ya? Porque tenemos el vector canónico con el 1 en esta parte. Sería 2 novenos, un sexto, y menos 5 18avos. Lo que si lo multiplicamos nos da menos, menos 2 novenos, y menos un sexto, ¿ya? Esto de acá es también negativo, por lo tanto, menos algo negativo es positivo. Entonces, los costos reducidos de las variables básicas que encontramos son todos mayores estrictos que 0. ¿Qué significa esto? Significa que, como C3 y C4 son mayores que 0, el punto en que nos encontramos es óptimo, ¿ya? Entonces, el x óptimo sería igual a lo que encontramos más arriba. Sería esto de acá. 2, 5 medios, 0, 0, 7 medios. 2, 5 medios, 0, 0 y 7 medios. Ya. Entonces, si se dan cuenta, lo que nos pedía el problema original, no el problema relajado, es que tanto x1 como x2 fueran variables enteras. ¿Ya? Este es x1 y este es x2. Entonces, como x2 es una variable de 2,5, algo racional, tenemos que utilizar los métodos de branch and bound para poder encontrar una solución entera, que es lo que vamos a hacer ahora en la segunda parte del ejercicio, del auxiliar. Bueno, pero antes de continuar tenemos que entender cómo funciona branch and bound y cómo vamos a resolver el problema también, ¿ya? Lo que hace branch and bound es que cuando tiene un punto, una solución óptima de un problema, con un punto que es no entero, como en este caso es x2, lo divide en dos problemas, donde en un problema resuelve todo el hiperplano que se genera bajo el cajón inferior del valor que toma ese punto, es decir,
En este caso resolveríamos un problema con todos los x2 que son menores o iguales que 2, y resolveríamos también otro problema que sería con todos los x2 mayores o iguales que 3. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es empezar a hacer algo de esta forma, ¿ya? Eh, este va a ser como el primer paso, o el primer periodo, o el periodo cero mejor, ¿ya? Donde no han ramificado nada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a tener dos problemas y ambos problemas los van a resolver, ¿ya? Con simplex, o lo pueden hacer gráficamente. En este caso lo hacemos gráficamente, y usualmente se hace gráficamente porque resolver todo de nuevo por simplex es, eh, no sé, eterno, ¿ya? Lo importante es que ustedes entiendan cómo funciona el algoritmo. Eh, entonces, ustedes van a iterar cada una de las ramas hasta que la solución que encuentren sea entera, ¿ya? Pero igual, ustedes pueden de repente dejar de iterar las ramas que tienen según distintos criterios, ¿ya? ¿Cuáles son estos criterios? Y bueno, ¿qué es lo más importante que tienen que saber de esto? Es que yo al separar, al ramificar estas cuestiones, lo que estoy haciendo es añadirle una restricción extra al problema, ¿ya? Entonces, piensen esto. Si yo tengo un conjunto de posibles puntos y lo achico, yo ya tenía una solución óptima antes. Ahora, achiqué todo el conjunto que tenía, mi solución solo puede ser igual a la que tenía o peor, ¿ya? Porque no le estoy metiendo nuevas posibles combinaciones de puntos, ¿ya? Entonces, si yo de repente llego que tengo una solución a la izquierda, en la ramificación que tuve acá, por ejemplo, llegué a una solución óptima que es entera, eh, y que tiene una función objetivo de, no sé, 5, ¿ya? Por dar un ejemplo. Acuérdense que aquí estoy maximizando. Entonces, eh, en este caso estaríamos suponiendo que la solución se puso un poquito más mala, ¿ya? Porque le añadimos restricciones. Entonces acá tengo una solución que vale 5, ¿ok? Y que es entera. Y a la derecha tengo una solución que es no entera, por lo tanto, puedo seguir ramificando hasta encontrar una solución entera, pero su solución óptima, o sea, el valor objetivo que va a tomar ahí va a ser 4, ¿ya? Entonces yo sé que si sigo por la derecha, solamente voy a encontrar peores soluciones que la que tengo a la izquierda. Entonces ahí yo detengo al tiro el algoritmo, ¿ya? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, eh, en vez de escribir todo el problema de maximización que teníamos antes, resolverlo con simplex y la media lata que nos dimos, vamos a resolverlo gráficamente. Entonces, acá hemos añadido las restricciones x2 mayor o igual a 3 y x2 menor o igual a 2, ¿ya? Entonces, podemos notar inmediatamente que el problema que salió a la derecha con x2 mayor o igual a 3 es automáticamente infactible, ¿ya? ¿Por qué? Porque el punto de aquí para arriba, todos los puntos de x2 de aquí para arriba son infactibles en el problema, ¿ya? Quedan fuera de la región amarilla, que es la región de las posibles soluciones, ¿ya? Entonces, ahora, para encontrar la solución gráficamente, nosotros sabemos que los costos cuando estamos minimizando eran c igual menos 1, menos 2, ¿ya? Entonces, si queremos maximizar, eh, va a ser c max igual 1,2. Entonces, el vector apunta en esta dirección, ¿ya? Bueno, y notemos también que se nos forman otros puntos extremos acá, ¿ya? Se nos forma este punto extremo, lo voy a anotar con rojito, este punto extremo y este de acá, ¿ya? Y a mí me conviene moverme en la dirección que apunta hacia 1, o sea, hacia x1 en 1 y hacia x2 en 2. Por lo tanto, que ambos crezcan es útil para nuestra función objetivo, porque va a ser más grande, ¿ya? Entonces, eh, si yo me paro, por ejemplo, en este punto, eh, tengo una buena solución, pero también me puedo continuar desplazando en la dirección de x2 y voy a encontrar una mejor aún, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque x2 crece en esa dirección y a nosotros nos conviene que x2 crezca. Por lo tanto, eh, teniendo esto de acá, tenemos que inmediatamente x2 es igual a 2, y si lo despejamos en esta restricción de acá, que se cumple activamente,
esta de aquí, que es esta de acá, vamos a tener que 3x1 más 2 por 2 menos 11 es igual a 0. ¿Ya? Entonces va a ser 3x1 menos 7 igual a 0, lo que nos dice que x1 es igual a 7 tercios. Entonces, regresando a esta ramificación que estábamos haciendo, vamos a encontrar que la solución óptima acá va a ser x asterisco igual a 7 tercios, 2. El z lo calculamos al tiro. Y esto de acá es infactible. ¿Ya? Entonces, como ya es infactible, nunca vamos a encontrar puntos. Si hacemos branch and bound va a ser un despropósito porque no hay puntos. Pues si los continuamos acotando van a seguir sin haber puntos. Tenemos que darle como la oportunidad de que existan puntos para poder continuar iterando, para que sea factible. ¿Ya? ¿A qué es lo que quiero llegar con esto? Que si ya sé que no existen puntos en mi función objetivo y lo achico aún más, obviamente, o sea, si ya sé que no existen puntos en mi poliedro, en mi región factible, y lo achico aún más, obvio que voy a continuar sin tener puntos. Ese es lo que quería decir. Ya, entonces calculemos el z. El z es 7 tercios más 4. 4 es 12 tercios, por lo tanto el z va a ser igual a 19 tercios. Y 19 tercios, da lo mismo, de ahí lo calculamos. Lo importante es que hay que continuar ramificando. Entonces, nosotros sabemos que 7 tercios es como cercano a 6, más o menos. Es un poquito más grande que... No, es cercano a 2. Es un poquito más grande que 2. Entonces, ahora vamos a volver a ramificar. Y vamos a decir ahora que x1 tiene que ser menor o igual a 2 y que x2 tiene que ser mayor o igual a 3. ¿Ya? Cajón inferior, cajón superior. Entonces, parémonos de nuevo en este problema. O sea, en el gráfico. Nosotros queremos, como dije recién, x1 mayor o igual a 2, x2 mayor o igual a 3. ¿Ya? Por lo tanto, ay, que me cuesta poner esta cuestión. Aquí estamos. Hagamos la rayita. Vamos a tener acá entonces para allá, y esto es x1 menor o igual a 2. A ver. X1 menor o igual a 2. Y acá x1 mayor o igual a 3. ¿Vale? Entonces, también, nuevamente sabemos que los puntos que van para la dirección del segundo problema, el problema que se ramifica hacia la derecha, va a ser infactible. ¿Por qué? Porque para allá no hay puntos. ¿Ya? Igual lo podemos comprobar viendo cómo se intersectan estos dos puntos de acá. Bueno, aquí corrijo lo que dije recién. Como no tengo eh, regla o medida, no se alcanza a ver bien, pero acá sí hay un punto factible que es este de acá, cuando x1 es igual a 3, ¿ya? Porque este punto de acá es 3, me faltó calcular el x2, a ver si x1 es 3, entonces tengo que 9 más 2x2 menos 11 igual a 0, por lo tanto x2 tiene que ser igual a 1. Este punto es 3,1, ¿ya? Entonces cuando paso esta línea por acá existe un único punto factible, que es el punto 3,1, ¿ya? ¿Por qué es el único? Porque es un punto extremo, entonces solamente eh, podría moverme hacia la izquierda y tener valores más chicos que 3 eh, para, para tener otros puntos factibles.
sea, yo a lo que voy con esto es que no me puedo mover más allá de x1 en este punto. Por lo tanto, el único punto factible que tiene el problema que se ramifica hacia la derecha acá es el punto 3,1, por lo tanto es el punto óptimo. ¿Ya? Y el valor objetivo que toma es, eh, acuérdense, era 1 por x1 más 2 por x2, entonces sería 5. Y bueno, veamos ahora qué pasa con el de la ramificación hacia la izquierda. ¿Ya? Gráficamente podemos notar inmediatamente que el punto óptimo es el de acá. ¿Por qué? Porque yo me puedo mover lo más hacia arriba posible y lo más hacia la derecha posible. Y acá yo me quedo a lo más que me puedo mover hacia arriba, pero en este punto, pero me puedo continuar moviendo hacia la derecha. Entonces, es el de acá el punto extremo, la solución óptima, que sería el punto 2,2. Entonces, aquí asterisco va a ser 2,2. Por lo tanto, el valor objetivo va a ser igual a 1 por 2, 2, y 2 por 2, 4, por lo tanto es 6. Y se concluye que esta sería la solución óptima del problema, del primer problema que vimos, donde nos pedían que x1, x2 sean valores enteros, ¿ya? Entonces, 2,2 es la solución óptima del problema original. Y con esto damos por finalizado el auxiliar.